Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aunque esto me parece ser como si fuera un atraco, porque son la 1 menos cuarto del mediodía aquí en España. Y bueno, pues simplemente estoy aquí para ver si puedo finalizar el programa que comencé ayer por la tarde, ayer miércoles, sobre la violencia psicológica, el maltrato y el acoso. No sé si recordaréis la gente que lo haya visto, que lo haya seguido, que nos quedamos hablando sobre las secuelas de la violencia psicológica y cómo podíamos detectar esa violencia psicológica desde el punto de vista cuando se es la víctima de ella. Fue ahí precisamente donde nos quedamos. Y ahora pues voy a intentar seguir con el tema para, bueno, pues intentar llegar a cuanta más gente mejor para salvaguardar la vida de mucha gente que ignora las condiciones en las cuales se encuentra. Pero cuando somos víctimas, y si esto nos sucede, ya tenemos que tener en cuenta que existe un indicio clarísimo de que sí, estamos, al ser víctima, evidentemente estamos sufriendo una violencia psicológica. Y ese es uno de los primeros indicios que tenemos que tener claro y reconocer ese indicio y reconocer que somos víctimas. Si das vuelta a las situaciones que realmente te resultan incomprensibles y que te producen un padecimiento o un malestar, intentando averiguar el por qué, no tengas ningún tipo de duda, ninguno, que cuando eso ocurre estás siendo víctima de la violencia psicológica. Si además de esto sufres en silencio una situación que te es dolorosa y esperas que las cosas se solucionen por sí mismas, que tu verdugo te ponga espontáneamente su actitud y que alguien acuda en tu ayuda, porque se dé cuenta de cuál es la situación por la que estás pasando, de que tu agresor, de tu verdugo, te está sometiendo, evidentemente. No te quepa lugar a dudas de que eres víctima de la violencia. Así. Si te sorprendes a ti mismo o a ti misma haciendo algo que no quieres hacer o que va contra tus principios éticos y tus principios morales y que te repugna el tener que hacerlo, considera que eres una víctima más de esa manipulación mental de la que hablábamos ayer y que es también una forma de violencia psicológica. Eres otra víctima. Si en alguna ocasión te sorprendes haciendo algo que no quieres y que te sientes totalmente incapaz de negarte a hacerlo, intelectualizando y justificando de mil maneras tu sometimiento, no lo dudes, eres una víctima de la violencia psicológica. Si haces cosas que no quieres y no puedes evitar hacerlas porque entrarías en pánico, porque te aterra negarte o porque algo te conduce a hacer, sabes que estás siendo víctima de esa violencia psicológica. Pero además de esa violencia psicológica, dentro de la violencia mental. Pero cuando la víctima llega a la conclusión de que la situación dolorosa que sufre no tiene solución, porque tú misma te lo mereces, porque tú te lo has buscado, porque las cosas son así y no se pueden cambiar, porque no se puede hacer nada
porque es irremediable. No lo dudes ni un solo instante. Eres víctima de la violencia psicológica, porque te estás culpabilizando de que tú te mereces todo eso que te pasa, cuando tú no eres culpable absolutamente de nada, pero te estás culpabilizando de que todo se debe a tu mala fe. Si te sientes mal frente a una persona que te produce malestar, inseguridad, miedo, emociones intensas e injustificadas, un apego o una dependencia que no tiene ninguna justificación, una ternura que en un momento determinado se contradice con la realidad de esa persona, si te sientes de poca cosa ante esa persona, eres inútil, te sientes indefensa o indefenso, ya tienes que pensar que eso es otro tipo de sometimiento. Y ese sometimiento te puede llevar a que identifiques a tu agresor, a tu manipulador, a tu controlador. Pero ahora que sabes, porque has identificado a ese agresor, ahora que sabes todo lo que está ocurriendo, ya ha llegado la hora de que empieces a actuar, a que tomes decisiones y que sepas que hay mucha gente que pretende ayudarte, que no estás solo, que no estás sola, que ya has dado los primeros pasos, pero esos primeros pasos, al tomar conciencia de tu situación y al identificar la agresión de la cual tú has sido objeto durante un tiempo y de la persona del agresor. Y ahí, una vez has sido consciente de eso, ahí, si no eres capaz de tú dejar de culpabilizarte, de fustigarte por todo lo que has pasado y todo lo que has tenido que soportar, si tú no puedes por ti misma, por ti mismo, pide ayuda. Pide ayuda. Tienes asociaciones, tienes gente que te puede ayudar. Y tienes, como no, los terapeutas que te pueden ayudar perfectamente. Pero siempre os lo aconsejo, y os lo aconsejaré siempre, buscar un buen terapeuta. No busquéis a un terapeuta que, después de haber sido víctima y después de haber salido y haber sido consciente de que has sido víctima, no consientes que un terapeuta te revictimice. No lo consientas. Porque tú no eres culpable absolutamente de nada. Ya has estado soportando durante mucho tiempo la culpabilidad. Porque te han ninguneado y te han manipulado hasta decir basta. Te han roto tu autoestima. Te han roto como persona. Pero por fin, has conseguido ver la realidad. Ahora, el siguiente punto sería, hemos hablado de cuando somos nosotros la víctima, pero cuando la víctima es otra persona, ¿cómo hay que actuar? ¿Cómo podemos detectar todo esto? Para detectar la violencia psicológica que sufre otra persona es mucho más fácil generalmente que detectarla cuando tú eres la víctima. Porque desde fuera las cosas se ven con mucha más claridad. Perdón. Perdón. Pero muchas veces la violencia psicológica es transparente y solamente la siente la víctima, pero sin que la situación trascienda
fuera del ente. Es en muchos casos, por ejemplo, ayer hablábamos de los ancianos, de los niños, si no recordáis mal, pues hoy exactamente lo mismo. ¿Cómo vemos nosotros cuando la otra persona puede ser un niño, puede ser una mujer, está siendo víctima? Lo vemos con una claridad estupenda. De las personas más débiles que sufren la violencia psicológica por parte de alguien de quien depende y a quien no se atreve a delatar por temor a empeorar la situación. Esto se puede dar, por ejemplo, con las personas más débiles, con las personas mayores, con los niños. Esto, por ejemplo, se puede dar en el ambiente familiar, pero también se puede dar en las residencias geriátricas. En el ambiente familiar, ¿qué pasa? Pues que tú, desde fuera, tú no estás siendo la víctima, pero tú estás viendo que en el propio entorno familiar, pues a ese niño o a ese anciano, que tienen que atenderlo, que tienen que alimentarlo, que tienen que procurar por su bienestar, lo están dejando, lo están ninguneando. Incluso se despreocupan de esa persona. Para nada, o sea, no se preocupan absolutamente para nada. Eso cuando es dentro del ambiente familiar. Pero que también pueden llegar dentro de ese ambiente, incluso aparte de la violencia psicológica, pueden llegar a la violencia física, porque se dan casos que la misma familia están maltratando físicamente a sus ancianos, incluso a sus hijos. Pero igual que sucede en las casas, estamos hablando también, y no generalizo, por favor. No quiero que malinterpretéis lo que voy a decir. En las residencias geriátricas hay muchas que bueno, pues hay ancianos que, por lo que sea, pues su cuidador, su cuidadora, la gente de esa residencia geriátrica, pues no tiene el cuidado que se merece ese ser humano, esa persona que está allí, que se siente completamente indefensa y que depende de los cuidados de esa gente. Pero, ¿qué van a hacer? Yo os digo algo, no, con esto de verdad no quiero que ninguna residencia geriátrica, si escucha esto, piense que estoy generalizando. No, porque un garbanzo negro no significa que todos sean iguales. Pero sí un garbanzo negro puede deshacer un cocido, pero no todos los cocidos, porque no a todos los cocidos hay lugar. Yo particularmente tengo que decir que, desgraciadamente, he tenido, por orden médica, tener que ingresar a mi padre y a mi madre en residencias geriátricas especializadas en enfermedades de Alzheimer. Pues son personas que son completamente dependientes, que son completamente, no buscan nada más que amor, cariño. Y tú les tienes que dar amor y cariño. En los dos casos, repito, en los dos casos, padre y madre, tengo que decir que han estado atendidos, queridos, han sido, bueno, pues es un ejemplo de profesionalidad por parte de
que sabe atender a esas personas. La gente que es capaz de victimizar a esa gente dependiente, esa gente, si son capaces de actuar de esa manera, no merecen ni el aire que respiran. Porque algún día pueden verse en la misma situación. Y cuando las barbas de tu vecino veas pelar con los tuyas, no sabes qué es lo que te puede suceder a ti, ni en tu familia, ni en una residencia. Cuando nos encontramos ante este tipo de víctimas, que hagan lo que hagan, va a recibir siempre un castigo. Puede ser físico, puede ser psicológico. Y que haga lo que haga nadie va a estar aquí para defenderlo. Así la persona que es persona maltratada desarrolla una sensación de continuo fracaso y sobre todo de impotencia, que la lleva a una actitud de pasividad, de dejar de reaccionar o de controlar todo aquello que sucede a su alrededor. Y así aprende a no hacer nada frente a lo que está ocurriendo. Pero porque son indefensos, porque ¿cómo se enfrentan esos niños o esos ancianos a sus agresores? ¿Cómo se enfrentan? Otra de las causas de esta indefensión aprendida es la esperanza mágica de que las cosas se van a solucionar. Utopía, ¿no? Por ellas mismas, de que algo tiene que suceder para que el agresor deje de agredir. Es un mecanismo de la víctima, ya sea física, ya sea psicológica, que la exime de la responsabilidad de buscar una solución para algo que aparentemente no la tiene, porque el agresor no va a dejar de agredir, no va a dejar de acabar con esa persona. Pero una vez convencida de que su caso no tiene solución, la persona víctima de ese maltrato, del acoso, de la manipulación psicológica, desarrolla unos ciertos mecanismos de defensa para adaptarse a esa situación. Entre ellos está el síndrome de renuncia del prisionero, en la cual la víctima renuncia a sus propios pensamientos, ideas y deseos para someterse absolutamente a las exigencias de su agresor. Es una especie de autómata. ¿Recordáis que ayer os mencionaba que eran como robots que tenían un mando a distancia y los hacían que se pusieran en funcionamiento en cada momento? Pues exactamente igual. Son una especie de autómatas que solamente viven para plegarse a los deseos de su captor, de su agresor. Y todo ello es un método inconsciente y mecánico, pero inconsciente y mecánico porque es un método de supervivencia. Es exactamente igual que el síndrome de Estocolmo, que se presenta cuando la víctima percibe una cierta amenaza para su supervivencia, ya sea física, ya sea psicológica. Está convencida de que su agresor va a cumplir una amenaza y se siente incapaz de poder escapar de esa situación, pero percibe de alguna manera un atisbo de amabilidad por parte de ese agresor. Entonces, lo que hace es volcar, la víctima lo que hace es volcar hacia ese agresor para
que de alguna manera sea su fuente de supervivencia ante esa amenaza. Pero como le ha visto ese atisbo de amabilidad, de dulzura, de cuidado, vuelca todo ese mecanismo para intentar acercarse a él, para intentar sobrevivir. Porque a lo mejor está amenazada o amenazado de muerte. Entonces, que es el síndrome de Estocolmo. Podréis, si no recuerdo mal, creo que era el caso de Patricia Harris, una muchacha que fue secuestrada, era la nieta de, creo que era la nieta de un multimillonario, y fue secuestrada, y creo que sí, porque el otro fue Paul Getty. Patricia Harris. Y esta chavala, esta muchacha la secuestraron y la tuvieron mucho tiempo secuestrada. Y posteriormente esta muchacha, creo que era una banda político-militar o algo de esto. Y esta muchacha resulta que al ser víctima, pues no sé qué sucedería, evidentemente pareció el síndrome de Estocolmo, se enamoró del cabecilla de aquel grupo terrorista y ella, bueno, pues se integró dentro de ellos. Esa amabilidad que en un momento determinado vio en el cabecilla la llevó a formar parte del grupo. Y la sorprendieron, yo creo que algunos de vosotros recordaréis el caso, la sorprendieron atracando un banco y aparecía en las cámaras de seguridad de un banco, empuñando una metralleta, y aquí era una más. Ya. Eso es lo que se deduce de que es el síndrome de Estocolmo. Podemos también detectar la violencia psicológica en estos casos porque existen varios indicadores. Y estos indicadores vemos que la víctima se comporta de la forma siguiente. Mantiene una relación con su agresor al cual agradece intensamente esas pequeñas amabilidades. Niega que exista una violencia contra ella y si la admite, la va a justificar. Niega totalmente que sienta ira o que sienta malestar hacia su agresor. Está siempre dispuesta para tener contento o contenta a su agresor o agresora, intentando averiguar lo que piensa y todo lo que desea. Así llegan a identificarse totalmente. Cree que las personas que desean ayudarla están totalmente equivocadas y que su agresor tiene toda la razón. Siente que el agresor la está protegiendo. Siente que el agresor, solamente mencionar la palabra agresor, creo que está todo dicho. Le resulta muy difícil abandonar al agresor, aun después de tener el camino libre. Tiene miedo a que el agresor regrese por ella, aun cuando esté muerto o esté en la cárcel. En este punto precisamente, este miedo, pensar que cuando esto ocurre es porque si tiene ese miedo, ya no que esté muerto, porque si está muerto no va a salir de la tumba o de la urna funeraria, pero si está en la cárcel, sí, es posible, no, es cierto que pueda tener miedo por una sencilla razón, porque en el momento está en la cárcel es porque esa víctima ha sido capaz de descubrir todo lo que ella estaba haciendo. Si la han maltratado físicamente, sobre todo físicamente, que demostrar
la violencia psicológica es harto, harto. Tienes que tener muchos informes que así lo acrediten. Y aún así, todo, la jurisprudencia es bastante reacia a aceptar determinadas causas y determinados actos. Pero cuando existe violencia física, evidentemente, ahí sí de que puede entrar en prisión. Y es normal, es muy normal que la víctima sienta miedo, sienta pánico a que su agresor en un momento dado cumpla con la condena que le hayan impuesto y que salga a la calle y tenga que encontrársela nuevamente. Perdonad que me ría después de recibir un mensaje. Otro mecanismo de defensa que la víctima puede desarrollar para sobrevivir es el que se llama identificación con el agresor. Y este mecanismo se produce en 3 etapas. 3. En primer lugar, vamos a hablar del sometimiento mental al agresor. Ese sometimiento permite a la víctima averiguar lo que su agresor está pensando en cada momento. En segundo lugar, adivinar cuáles son los deseos de su agresor. Esto le permite a la víctima anticiparse a lo que su agresor va a hacer para tratar de ponerse siempre a salvo. Y en tercer lugar, actuar para salvarse. Ponerse a salvo significa no aumentar su ira, sino tratar de aplacarla con esa sumisión que reduce a la víctima a nada, para convertirla en parte de la persona. Fijaros en los 3 puntos que os he dado: el sometimiento, la eliminación de los deseos del agresor y la actuación para poderse salvar. Pero la identificación con el agresor va mucho más allá de quitarse del medio, porque lo que trata la víctima es de seducir a su agresor para desarmarle. Es posible incluso que la víctima llegue a sentir lo que el agresor quiere que sienta, o que llegue a sentir. Lo que siente él mismo incluye hacerse tan sensible a las emociones de su agresor que llegue a sentirlos como propios. Y este es el proceso que llega a convertir el miedo en adoración hacia el agresor. Es el mecanismo propio de ideologías del movimiento hitleriano, del movimiento nazi. Fijaros cómo intenta, de alguna manera, que sentir lo mismo que está sintiendo para mimetizarse, para mantener o llegar a tener una ideología que le lleve a la supervivencia, incluso aunque no vaya con sus ideologías, con sus ideas, pero para salvarse, para sobrevivir, es capaz de todo esto. Pero finalmente hay que tener en cuenta un mecanismo que es el mecanismo neurológico, que todos tenemos y que se llama habituación. La habituación consiste en que el sistema nervioso deja de responder a un estímulo cuando se produce continuamente. Cuando vemos por primera vez una escena de guerra en televisión, ¿qué nos está produciendo?
nos está produciendo un malestar, nos está produciendo una angustia, un sentimiento que no podemos. Y ahí es donde está dando a formar parte ese mecanismo neurológico que todos tenemos. Pero cuando la misma escena o similares se están repitiendo una y otra vez, deja de producirnos ese malestar porque como que nos habituamos. Es esa habituación de la que estaba hablando. Ya deja de producirnos ese malestar porque nuestro mecanismo se ha actualizado. Y esa habituación funciona. Y nuestro cerebro deja de responder a esas determinadas visiones, esas determinadas imágenes, esos determinados comportamientos. Nos habituamos a esas formas, a esos comportamientos, a esas imágenes. Este mecanismo desempeña un papel muy importante en la violencia psicológica, porque la víctima llega a aceptar su situación como algo totalmente normal y la incorpora en su vida como una faceta más. Las situaciones que son familiares, que sean sociales, laborales, en que se produce una agresión insospechada, pasan de largo para los observadores, porque son tan sutiles o tan habituales que no llaman ni siquiera la atención. Ojo, son tan sutiles. En cuanto a la persona que la sufre, ni siquiera llega a considerarse una víctima por la sutileza que lleva implícita esa agresión, sino que se acostumbra a esa situación como algo normal. Normalizamos, estamos normalizando, lo he dicho siempre, normalizamos la violencia psicológica, la estamos normalizando. La física no, pero la psicológica la estamos haciendo nuestra, nos estamos haciendo normal, y no es anormal, es completamente anormal que eso no suceda. Entonces, por ejemplo, las mujeres que trabajan y además trabajan fuera y dentro de casa, y están viendo cómo las están de alguna manera incluso menospreciando, pero ellas creen que están cumpliendo con su obligación de trabajar dentro y fuera de casa, cuando realmente, ¿por qué no el agresor tiene que colaborar? No ayudar, sino colaborar, porque ayudar es una cosa y colaborar es otra. Y dentro de una pareja tiene que haber una colaboración, no una colaboración. Una colaboración son dos. Y esas dos personas son las que tienen que estar. Porque aquí llega un momento en el cual dice que toda la familia, absolutamente toda, entiende que la madre es responsable de la comida, de la ropa, de la limpieza de la casa, de la compra y de cualquier otro detalle, de la peluquería de los hijos, de limpiarles los zapatos, de prepararles los almuerzos para... Oh, de tranquilos, de que yo también necesito que alguien me eche una mano, que yo también lo necesito, que yo también soy persona, que yo necesito la colaboración de todos vosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que toda esa familia lo toman todo como algo natural, empezando por la propia madre, por la propia ama de casa, la propia mujer que va a trabajar fuera y está trabajando dentro, que sacrifica absolutamente todos los momentos de su vida para satisfacer las demandas y exigencias de su familia. Y además es que encima los demás están arrogando el derecho a increparla cuando aquello que ellos quieren no está en las condiciones que quieren, y a exigirle y a verla como
se mata a trabajar sin descanso, ni dentro ni fuera de su hogar. O sea, es que es una situación clara, totalmente de violencia psicológica, de género, de la que casi nadie se da cuenta de que está siendo víctima. Es algo que lo hemos normalizado tanto que creemos que es algo que si no lo hacemos estamos fallando a la familia. Y no, es que la familia tiene que colaborar, porque si no colabora y encima nos está increpando en todo aquello que estamos haciendo o que ellos creen que lo estamos haciendo mal, están sometiéndonos a una violencia psicológica bestial. Y eso hay que, evidentemente, hay que cesarlo, cortarlo. No se puede tolerar esas actitudes, ni mucho menos. Pero tenemos que concienciar a la víctima. Y una vez que se ha detectado un caso de violencia psicológica, lo primero que hay que hacer es concienciar a la víctima para que llegue a darse cuenta de que su situación no es normal, ni tiene la culpa, ni se lo ha buscado en absoluto. De alguna manera, la verdad suele hacerse camino entre las barreras que se levantan y los mecanismos de defensa. Y la víctima puede llegar a asumir su situación siempre y cuando se le asegure que su supervivencia no corre peligro. Por tanto, la única forma de que la víctima llegue a tomar conciencia de todo lo que está sucediendo y acepte que su agresor, su verdugo, la está maltratando y que ella se está sometiendo por terror y no por amor o por necesidad o por apego. Es garantizarle de alguna manera que su situación tiene remedio y que la toma de conciencia es el primer paso para liberarse de ese entorno y que es completamente posible, es factible que eso ocurra, porque después de que la víctima haya tomado conciencia, viene un segundo paso, que es la identificación de ese agresor y, por supuesto, del agresor y de la agresión a la que ha sido sometida. Y luego viene el tercer paso, que es la búsqueda de ayuda a los profesionales, tanto psicológica como jurídica. Pero siempre buscar un buen profesional, siempre, por favor. El primer paso le devolverá la fortaleza que evidentemente había perdido y la conducirá de nuevo a la realidad. La segunda la ayudará a denunciar la situación y, como no, a defenderse de su agresor. Sí. Pero tener en cuenta una cosa, que un método importante para ayudar a la víctima a tomar conciencia es realizar la segunda lectura del mensaje de agresión. La agresión, tomad nota de esto, la agresión es una conducta y por lo tanto ha de tener una finalidad. Si analizamos la conducta de quien agrede, podemos encontrar en ella un mensaje más o menos claro. Ahí sabréis exactamente quién es el personaje o quién es esa persona que te está sometiendo o te ha estado sometiendo durante todo este tiempo. Y si aprendemos a localizar el mensaje que el agresor quiere comunicar, nos resultará mucho más fácil entender y por lo tanto defenderlo. El manipulador está recibiendo un beneficio a costa del sometimiento de su víctima. El maltratador está
satisfaciendo su necesidad de mostrarse fuerte a costa de la debilidad de su víctima. Y el acosador está siguiendo una estrategia para que su víctima se anule a sí misma y desaparezca de su camino. Fijaros que es el título del programa. Estamos hablando del manipulador, estamos hablando del maltratador y estamos hablando del acosador, de las tres figuras, que las podemos unir, porque evidentemente se pueden unir, pero fijaros que es el título del programa. Y con ello, aquí sí que ya doy por finalizado el tema. Espero que con esto haya sido de vuestro agrado. Ahora lo voy a subir a YouTube para que podáis seguir escuchándolo. Y bueno, pues del mismo modo que ayer me despedí de todos vosotros hasta el próximo domingo, que llevaremos a cabo a las 7:30 de la tarde, hora española, 12:30 del mediodía en México. Haremos el programa de la bióloga, la doctora Becky Bios y yo haremos el programa basado en el tema de la tríada oscura: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Esperamos que bueno, pues tengáis el gusto de poder escucharnos en un tema que realmente es apasionante y que mucha gente ignora de lo que se trata la tríada oscura. Mientras tanto, os vuelvo a mandar todo mi cariño, todo mi apoyo y toda mi colaboración, como no, con todas aquellas personas que son víctimas de estos personajes, de estos entes que van pululando por las sociedades. Muchísimas gracias y que paséis un muy buen resto de semana y espero veros el domingo, día 6 de febrero. Un abrazo muy fuerte para cada uno de vosotros. Buenas tardes.